Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a este espacio de la Fundación Telefónica y hoy empezamos, vosotros sois el primer colegio que empieza un ciclo dedicado a escolares, a chavales de vuestra edad. Hoy vamos a hablar de astrofísica. Ahora os explicaré un poquito qué es lo que yo hago y ya iremos avanzando un poquito en el tema, pero va a haber clases, porque esto es una clase divertida, pero una clase al fin y al cabo, pues por ejemplo sobre el origen de la vida, sobre galaxias, sobre un montón de temas, ¿no? Y vosotros sois los primeros. Y hoy vamos a hablar de estrellas y de la química del universo, pero quizá lo primero es que os diga quién soy. Mi nombre es Benjamín, yo trabajo en un centro que se llama el Centro de Astrobiología, la astrobiología es una disciplina relativamente nueva. Fijaos que tiene la palabra astro, que tiene que ver con el cielo, y biología, que tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Pues porque es un centro donde lo que estamos investigando es si la aparición de la vida en la Tierra, que es de momento el único sitio donde sabemos que hay vida en el universo, y en otros sitios donde estamos buscando vida, es una conclusión lógica de la evolución del universo. De momento, el único lugar en el universo donde sabemos que hay vida es aquí, pero estamos buscando en Marte, se va a buscar en otros cuerpos del sistema solar y se está buscando en planetas que sabemos que existen alrededor de otras estrellas. Yo soy de la parte astro, yo soy astrofísico o astrónomo, no astrólogo, ¿vale? Que muchas veces nos confunden y nos dicen, el astrólogo, no, yo no hago cartas astrales ni hago cosas de este estilo, ¿no? Los astrónomos o astrofísicos lo que hacemos es estudiar el cielo, o sea, cualquier cosa que hay por encima de las nubes las estudiamos los astrónomos. Incluso algunas cosas que están por debajo, porque sabéis que de vez en cuando caen meteoritos y los meteoritos vienen de partes alejadas del sistema solar, llegan a la Tierra y entonces los estudiamos, ¿vale? Bueno, pues fijaos lo que tenéis aquí en esta diapositiva. No sé si podéis bajar un poquito las luces para que se vea mejor la parte de abajo de la diapositiva, que se vea un poquito más clara. Fijaos, aquí tenéis una imagen de un telescopio. De hecho, es uno de los mayores telescopios del mundo, que además está en territorio español, está en la isla de La Palma. Y ahí tenéis una imagen del cielo. Esa es la Vía Láctea. Los telescopios son las herramientas que nosotros utilizamos para estudiar el cielo. ¿Por qué? Porque somos unos científicos un poco particulares. Nosotros no podemos ir a una estrella, coger un trozo y ponerla en la mesa de un laboratorio, como puede hacer un biólogo con sus muestras, o un químico, un geólogo. Y lo que tenemos que hacer, nos las tenemos que ingeniar, es, a través de los telescopios, captar la luz que nos viene de los objetos del universo que queramos observar, de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, y analizarla. Los únicos objetos que podemos tocar son, como os he dicho, los meteoritos o las piedras que hace 50 años nos trajeron los astronautas que fueron a la Luna. O, fijaos que, de hecho, sin haber ido a Marte, tenemos en la Tierra muestras marcianas, porque algunos meteoritos que tenemos en la Tierra son trozos de Marte que se han desprendido por impactos de otros cuerpos, han venido volando y han caído aquí en la Tierra. Pero bueno, luego si queréis hablamos de esto, porque después de la charlita os animo a que preguntéis todo lo que deseáis. Y fijaos, os voy a poner primero algunas imágenes de objetos bonitos que tenemos en el universo. Una vez en una charla que di también para chavales de vuestra edad, uno de ellos me preguntó, yo miro el cielo por la noche y veo estrellas, veo planetas, porque me han dicho que algunas de las cosas que se ven allí son planetas, se puede ver Venus, se puede ver Júpiter, veo la Luna, y la pregunta fue, ¿pero qué hay en lo negro? Es una buena pregunta, o sea, cuando tú ves el cielo oscuro, ¿hay algo en el cielo oscuro, además de esa oscuridad? Pues sí que hay cosas, y hay cosas, por ejemplo, como estas. Hay nubes, estos son nubes de gas y de polvo,
que son muy importantes porque aquí en estas nubes, en estas zonas se están formando estrellas, ¿vale? Estas estrellas de aquí son como grumos que hay en el cielo, y cuando ese gas y ese polvo se va contrayendo, pues como pasa cuando echas una cucharada de colacao en la leche y se hace un grumo, pues igual sucede en el cielo con este gas y con este polvo, y se hacen nuevas estrellas. Esto es una estrella. Aquí tenéis en el centro una estrella muy caliente que ha perdido su envoltura de gas y que se está perdiendo por el espacio. Esto más o menos es lo que le va a pasar al Sol, a nuestro Sol, dentro de más o menos 5.000 millones de años. ¿Vale? Os he dado el primer número y, como veis, es un número muy grande. En astronomía todos los números son muy grandes. Las edades de las cosas son muy grandes, las masas del Sol, de las estrellas, de los planetas, tienen muchos ceros. Nuestro Sol lleva, ahora veremos lo que está haciendo nuestro Sol, porque es importante para que entendáis cómo funciona la química del universo. Nuestro Sol está funcionando tal y como lo veis ahora, más o menos 5.000 millones de años. Eso es un 5 y 9 ceros. Y le empezarán a pasar cosas raras, que será cuando se le acaba el combustible, lo mismo que un coche se para cuando se le acaba la gasolina, al Sol se le acabará su combustible, y más o menos dentro de 4.000, 5.000 millones de años le pasará algo parecido a esto. Este es el Sol. El Sol visto con unas gafas un poco especiales. Esa es la superficie del Sol, y veis que aquí hay unos lazos muy bonitos que tienen que ver con el campo magnético. Imanes. Hay imanes enormes en el universo. ¿Y esto? ¿Alguien podría decirme lo que es esto? Esto es Júpiter, ¿vale? Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, y lo que veis son, esto parece un cuadro, parece una obra de arte, ¿no? Bueno, pues son nubes, torbellinos enormes que hay en la superficie de Júpiter. Y esta es la Tierra, este es nuestro planeta, un planeta que visto desde lejos es un planeta azul, porque la mayor parte del planeta pues, está cubierta por agua. Y para que os deis cuenta, aparte de todo lo que os he dicho, o sea, habéis visto objetos muy bonitos, para que veáis, es algo, una cosa muy potente de la astronomía, y es que nos coloca en nuestro sitio en el universo. Esto sí que sabéis lo que es, ¿no? Esto es Saturno. Esta foto está tomada, esta imagen está tomada por una misión espacial que estuvo durante mucho tiempo, ya ha dejado de funcionar, estudiando Saturno y su sistema de anillos y de satélites, y entonces en esta imagen el Sol está detrás, por eso el planeta se ve oscuro, y aquí veis los anillos iluminados, y aquí veis un punto que no es ningún píxel malo que haya en la imagen, ese puntito de ahí es la Tierra, ¿vale? Ahí estamos metidos 7.000 millones de personas, pues con nuestras alegrías, nuestras tristezas, gente que hace cosas buenas, gente que hace cosas muy malas, pero fijaos lo que somos, hay una motita de arena perdidos en el océano del universo, o sea, no somos prácticamente nada. Bueno, pues todo esto que habéis visto está hecho de elementos químicos. ¿Habéis estudiado algo de química en clase? Sí. Vale, porque os voy a mostrar luego algo que habréis visto en clase, incluso en algunas clases lo tendréis allí como un póster o un gráfico grande, que es la tabla periódica. ¿Habéis oído hablar de la tabla periódica de elementos químicos? Vale, o sea que tenemos algo avanzado. Y fijaos, os voy a poner dos imágenes ya de cosas que se han hecho en la Tierra que son muy distantes en el tiempo. Esto es una pintura rupestre, pues que está hecha hace 15.000, 20.000 años. Quizá vosotros habréis tenido oportunidad de verlas en directo, porque es algo que
que nuestros antepasados hacían bastante a menudo, y era, ponían la mano sobre la pared, cogían un tubito, una caña, hacían un pigmento con grasa, con tierra, del color que fuera los materiales que tenían allí. Si habían hecho una hoguera con la ceniza de la hoguera, hacían esa pasta, soplaban y entonces pintaban en la pared la silueta de sus manos, ¿no? Pues analizando los pigmentos que hay aquí, pues vemos que tienen esos colores y que están hechos de esos elementos químicos. Tienen oxígeno, tiene hierro, tiene silicio, tiene calcio. Y ahora damos un salto muy grande. ¿Sabéis quién es este señor? ¿Os suena alguno de ellos? Bueno, así aprendemos también alguna cosita de pintura. Y además veis que aquí está el edificio de Telefónica, que es donde estamos metidos ahora mismo. Este señor es un pintor muy famoso, es un pintor realista, es decir, pinta las cosas de la realidad con bastante fidelidad, no es un pintor abstracto, que se llama Antonio López. Y bueno, aquí tiene su paleta de colores y veis que aquí he puesto los símbolos químicos de algunos elementos: oxígeno, níquel, titanio, cobre, hidrógeno. Y aquí he puesto una imagen de una molécula que tiene que ver con la vida, que es una molécula de un ácido que todos tenemos en cada una de nuestras células y que también está hecho de fósforo, de carbono, ¿vale? O sea, he hablado aquí de muchos elementos químicos, ¿no? Esto es un poco abrumador. Ahora os sacaré una tabla periódica que es un poco más amigable y más divertida, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis la tabla periódica de los elementos químicos con muchos numeritos, ¿no? Aquí tenéis el símbolo del elemento químico arriba. Hay un número que es muy importante, que es el número atómico. Veis ahí, en el carbono es el 6, en el hidrógeno es el 1, en el helio es el 2, en el litio es el 3, el 4, y así vamos hasta el número 118, que es el elemento más pesado que se conoce ahora mismo, ¿no? Ese número que hay arriba es el número de protones. Ahora haremos un repasito, ¿no? De hecho, ¿tenéis todos y todas un teléfono móvil? ¿Sí? Os voy a pedir a alguno que lo uséis y vais a venir conmigo aquí, pero no para mirar WhatsApps ni para mandar mensajes, sino para que algunos encendáis la linterna y otros no la encendáis. ¿Tenéis móvil con linterna? Vale. Pues ahora vendréis algunos aquí conmigo para dejar claro qué es lo que pasa dentro de las estrellas o cómo es un átomo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿por qué se llama esto la tabla periódica? Pues se llama periódica, es decir, algo periódico es algo que se repite, porque los elementos químicos que están en una misma columna tienen las mismas propiedades. O sea, por ejemplo, estos elementos de aquí, que se llaman los gases nobles, todos ellos son gaseosos y tienen una propiedad, y es que no reaccionan con nada, ¿vale? Reaccionar significa mezclarse unos con otros. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno pueden reaccionar para dar agua. ¿Sabéis la fórmula del agua, no? H2O, ¿vale? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La sal que está en el agua del mar, ¿de qué está hecha? De cloro y de sodio, ¿vale? Y eso también puede formar un compuesto. En cambio, estos elementos de aquí pues tienen la propiedad, todos ellos, de que aunque cada vez los átomos son más grandes, fijaos que el helio tiene 2 protones, que es el numerito este de aquí, y este elemento de nombre tan raro, oganesón, tiene 118, pues ninguno de ellos, de los que están en esa columna, reaccionan con nada, ¿vale? Pues se llama la tabla periódica. Y esta es una tabla periódica más divertida. En esta tabla periódica lo que podéis ver es, para cada elemento químico, donde aparece o bien en la naturaleza o en algo que estáis usando vosotros en vuestra vida diaria, ¿no? O sea, pues por ejemplo,
El fósforo aparece en los huesos, es fundamental, pues os dicen hay que comer pescado porque el pescado tiene mucho fósforo y ahora que estáis creciendo es conveniente que estéis bien alimentados, ¿no? El hierro, pues obviamente en las estructuras de acero. Los muelles tienen este elemento un poco raro que es el vanadio, ¿no? El hidrógeno, que vamos a hablar bastante de él, está en el Sol y en las estrellas y en el agua, ¿vale? Esta presentación, si queréis, os la puedo pasar, se la puedo pasar a vuestros profesores y os la podéis llevar a casa, no hay ningún problema, es si la repasáis. Todo esto es obra de este señor con esta barba tan venerable, que fue un químico ruso que se llamaba Mendeleev. Por eso muchas veces habréis visto la tabla periódica de Mendeleev, y este señor lo que hizo fue apoyarse en estudios anteriores de otros químicos que ya habían intentado, pues con los elementos químicos que se conocían en esa época, intentar ordenarlos, que es algo que los científicos siempre queremos hacer. O sea, en astronomía tenemos objetos muy distintos, pues los queremos meter a todos en cajas para clasificarlos. Clasificamos las estrellas pues, por su color, por su temperatura. Los químicos que hacen, pues clasifican los elementos químicos por sus propiedades. Los botánicos que hacen, pues clasifican las plantas también por sus propiedades, ¿vale? Es algo que los científicos hacemos continuamente, que es clasificar, pues para tener ya ordenado lo que queremos estudiar. Bueno, lo primero que quizá tenemos que hacer es saber qué es un elemento químico, ¿vale? Y un elemento químico, y esto creo que lo saqué del diccionario, es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase con un número determinado de protones. Esto de los protones es fundamental, o sea, quiero que se os meta en la cabeza, aunque ya lo hayáis estudiado en clase. Y tradicionalmente se define como aquella sustancia que no puede descomponerse mediante una reacción química en otras más simples. O sea, si vosotros cogéis un átomo de carbono se podría partir, pero no por una reacción química, ¿vale? Se podría partir de otra forma. Entonces, fijaos, esto es un átomo de hidrógeno, ¿vale? Un protón y un electrón. De los electrones nos vamos a olvidar bastante en esta charla. A nosotros lo que nos interesa es el núcleo, ¿vale? Cuando llame con vuestro teléfono móvil, y va a ser dentro de nada, los protones quiero que sean teléfonos móviles con la linterna encendida, porque luego hay otras partículas que están en el núcleo de los átomos. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Neutrones, ¿vale? Los protones son partículas positivas, tienen una carga positiva. Y veis, este es el segundo elemento de la tabla periódica. Tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿vale? Entonces, salid 4 de vosotros con vuestros móviles, con vuestra linterna, para hacer el ejemplo de lo que es un átomo de helio. A ver, ¿quién quiere ser protón y quién quiere ser neutrón? Bueno, vosotros dos vais a ser los protones, encended vuestra linterna. Vale. ¿Y vosotros, tú también protón? Apaga. ¿Vale? Vale, pues apuntad la linterna a vuestros compañeros. Aquí tenemos 2 protones y tú tienes tu móvil apagado y 2 neutrones, ¿vale? Los que dan el carnet de identidad de un elemento químico son siempre los protones, ¿vale? Y creo que en la siguiente, fijaos, necesito 4 protones más y 4 neutrones más. ¿Tienes linterna? Y 1, 2, 3, 4, necesito 2 neutrones más. Bueno, como los neutrones no se encienden las linternas, vale, aquí tenemos 1 y ¿tú tienes móvil? No, no, tú te pones aquí.
¿Vale? Enciende la linterna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa con los neutrones? Bueno, yo soy un neutrón también. ¿Vale? Me pongo aquí con mi móvil apagado. Bueno, pues si esto fuera 6 protones y 6 neutrones, quedaos con que los protones son los que tienen la carga positiva, la linterna encendida. Eso es lo que se llama un átomo de carbono, un núcleo de carbono, y fijaos que le he puesto aquí un 12, ¿vale? Pero hay más carbonos, hay más átomos de carbono. Y, por ejemplo, si le añadimos 2 neutrones, veníos vosotras dos aquí, aunque no tengáis móvil. Fijaos, ahora tenéis aquí un núcleo de carbono que está hecho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 6, 14, ¿vale? Y 8 neutrones. Bueno, pues esto sigue siendo carbono, o sea, le hemos puesto neutrones en el núcleo, ¿vale? Pero sigue teniendo 6 protones. Y mientras tenga 6 protones, aunque haya aquí muchos neutrones, esto sigue siendo carbono. Por cierto, ¿habéis oído hablar alguna vez del carbono 14? ¿Para qué se usa? ¿Os suena? El carbono 14 se usa para hacer dataciones de cosas antiguas. O sea, es un método para saber qué edad tienen pues, restos arqueológicos o restos fósiles muy antiguos. Os he querido sacar, aparte de poner esta diapositiva, para que se os quede en la cabeza que lo que le da identidad a un elemento químico es el número de protones. Si quitamos protones del núcleo, o sea, si ahora desaparecieran 2 protones, ala, iros a vuestro sitio, y desaparecieran que 2 hay 4 neutrones, y vosotros a vuestro sitio, gracias. ¿Te quieres quedar? 1, 2, 3, 4, 5. No, necesito 4 y 4. No, quédate. Y ahora vamos hacia atrás y vamos a ver en la tabla periódica quién seríais. Fijaos, hidrógeno, helio, litio y tenéis 1, 2, 3 y 4. 4 protones, seríais el berilio, ¿vale? El berilio además está en las esmeraldas. Bueno, pues que se os quede eso en la cabeza. Vale, sentaos, a lo mejor luego os saco otra vez. Bueno, el átomo de carbono 12, el átomo de carbono 14, siempre con el mismo número de protones. Y ahora imaginaos, ¿habéis oído hablar del Big Bang? ¿Os suena? Bueno, el Big Bang se supone que fue hace muchos miles de millones de años el origen del universo. Bueno, pues ha habido unos astrónomos muy listos que le han dado la vuelta a la película del universo y han estudiado qué pasaba pues, en los primeros instantes de cuando se construyó el cosmos, ¿no? En el Big Bang no se sabe muy bien lo que pasó, se sabe que el universo era muy caliente, que era muy denso, y una cosa que, según todos los estudios que han hecho estos astrónomos, que se llaman cosmólogos, que son los que estudian el origen y la evolución del universo, resulta que si hubiera habido un químico en aquella época, la tabla periódica sería mucho más fácil que esa que habéis visto. Porque la tabla periódica solo tendría 3 elementos, ¿vale? Tendría hidrógeno, helio y litio, y luego unas pequeñas cantidades de berilio, pero básicamente solo había 3 elementos químicos en el universo. ¿Vale? Una química fácil, no hay que estudiarse toda la tabla periódica. Bueno, pues primera cosa curiosa que os tenéis que llevar a casa. En esta botella hay agua que tiene hidrógeno, oxígeno y sales, ¿no? Hay pequeñas cantidades de minerales, de calcio, de magnesio. Bueno, pues cada átomo de hidrógeno que hay en las moléculas de agua de esta botella o cada átomo de hidrógeno que hay en el agua que compone vuestro cuerpo, que es más o menos el 65%, se formó hace 13.800 millones de años. O sea, ese átomo que está aquí, si pudieran moverlo con un microscopio y darle la vuelta a la película y seguirle la pista,
ese protón que está en ese átomo y ese electrón ya estaban en el universo hace 13.800 millones de años, que es más o menos el tiempo que ha transcurrido desde la gran explosión. O sea, el oxígeno, de ahí, de esta molécula que os he puesto, que parece la silueta de Mickey Mouse, ¿no? El átomo de oxígeno y los dos de hidrógeno. Estos dos átomos de hidrógeno tienen 13.800 millones de años. ¿Vale? O sea, daos cuenta de... No sé si os lo habéis planteado alguna vez, de dónde viene el hidrógeno y los elementos químicos, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Y el oxígeno ya veremos dónde viene. El oxígeno es también bastante antiguo, aunque no tanto. Bueno, la pregunta es, si cuando sucedió el Big Bang había solo 3 elementos químicos, ¿dónde y cuándo se han formado los siguientes? ¿Aparecieron así de improviso o qué procesos los formaron? Bueno, pues este es un diagrama que no quiero que os compliquéis mucho, de cómo ha sido la evolución del universo en estos 13.800 millones de años. O sea, esto es un eje donde aquí representamos el tiempo, aquí sucedió el Big Bang, la gran explosión, y esta forma de embudo quiere simbolizar que el universo se está expandiendo, ¿vale? O sea que si miráis dos galaxias en el universo, nosotros estamos metidos en la galaxia de la Vía Láctea, pues resulta que esas galaxias con el tiempo se están separando unas de otras. Eso significa la expansión del universo, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí, en los primeros instantes, como os he dicho, solo había hidrógeno, helio y un poquito de litio, que es el siguiente elemento, pero la mayoría del gas era hidrógeno y helio, ¿no? Y nosotros estamos aquí ahora, 13.800 millones de años después del Big Bang, y cuando el universo era mucho más joven, cuando el universo tenía unos 200 millones de años, es cuando se formaron las primeras estrellas, ¿vale? Entonces se formó la primera generación de estrellas. Y la primera generación de estrellas, pues claro, ¿de qué estaba hecha? Pues estaba hecha de los materiales que había entonces. Estaba hecha de hidrógeno, de helio y eso, un poquito de litio, y luego se empezó a formar el siguiente elemento químico, que es el berilio. Y además eran unas estrellas que son muy distintas a las estrellas que veis ahora por la noche. ¿Por qué? Porque las estrellas que veis ahora por la noche tienen los mismos elementos químicos de los que estamos formados nosotros. Entonces, por eso he puesto aquí arriba primera generación de estrellas, las primeras que se formaron en el universo. Y las masas eran enormes, tenían 1000 veces la masa del Sol. Y la masa del Sol, otro número grandote, es un 2 y 30 ceros en kilogramos, ¿vale? Esos son números muy, muy grandes. ¿Qué pasa dentro de una estrella? ¿Qué pasa dentro del Sol? Y aquí está la clave para toda la cocina de los elementos químicos. Pues dentro de una estrella lo que pasa es esto. Tenéis 4 protones, 4 linternas encendidas. Hay, como la temperatura es tan alta, los protones colisionan unos con otros y entonces hay una reacción, se llama una reacción nuclear, y entonces pasa algo casi mágico, y es que en esa reacción nuclear 2 de los protones apagan sus linternas y se convierten en neutrones. ¿Vale? Lo que está sucediendo en el Sol y en esas estrellas primitivas es que 4 protones se convertían en el siguiente elemento de la tabla periódica más sencillo, que es el helio. ¿Vale? Veis que el helio tiene 2 protones y 2 neutrones, y he pintado aquí unas rayitas y eso significa energía. Y fijaos, he puesto aquí una balanza y he puesto aquí los 4 protones y he puesto allí el núcleo de helio, y resulta que los 4 protones pesan más que el helio. ¿Habéis visto esta fórmula alguna vez? ¿Os suena? ¿Sabéis quién fue el autor de esta fórmula?
Einstein. ¿Y alguien me puede decir qué significa? ¿Sabéis qué es esto? Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es un número grande. En kilómetros por segundo son 300.000. Si la eleváis al cuadrado, pues es un 3 con 5 ceros. Si la eleváis al cuadrado, os queda un 9 con 10 ceros. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que con una cantidad muy pequeñita de masa multiplicado por un número muy grande, te da una cantidad de energía grande. Bueno, pues esta energía es la que en esta reacción, esta masa que falta aquí se ha transformado y entonces del núcleo de las estrellas tenemos energía, que es al final el calor y la luz que nos llega a nosotros, y la transformación de elementos químicos. El hidrógeno se transforma en helio. Esa es la gasolina de las estrellas. Para que os hagáis una idea, pues bueno, vuestros padres o vuestros familiares tendrán un coche y bueno, ahora híbridos y tal, ¿no? Pero os dirán, pues el coche, o lo habréis oído, este coche gasta 6 litros de gasolina o de gasoil cada 100 kilómetros, ¿vale? ¿Qué hace el Sol? Pues el Sol en cada segundo, o sea, conforme yo estoy hablando aquí, 1, 2, 3, está quemando 700 millones de toneladas de hidrógeno. Claro, va a llegar un momento en que se le acabe la gasolina, el hidrógeno, y ya veremos lo que le sucede. Pero básicamente esto es lo que pasa en las estrellas. ¿Y cómo se forman elementos químicos más grandes? Pues cuando se agregan más núcleos dentro de las estrellas. Fijaos, aquí tenemos helio más helio, colisionan y se forma el berilio. Berilio y berilio colisionan y se forman cosas más grandotas. Así es como se cocinan los elementos químicos dentro de las estrellas. Entonces ya os adelanto una idea que si no os habéis enfrentado a ella nunca o no habéis pensado en ella, pues la verdad es que es bastante chocante. Y es que cada átomo de cualquier célula que tenéis vosotros en vuestro cuerpo, el fósforo que tenéis en los huesos o el calcio, como ya os he dicho, el hidrógeno que tenéis en el agua, el oxígeno, el hierro, cualquier cosa que tengáis encima, si tenéis algo de oro, el oro, todo eso, todos esos átomos en algún momento han estado dentro de una estrella. Ahora veremos qué ha pasado y cómo han llegado hasta nosotros, ¿vale? Pero todo lo que hay y todo lo que nos rodea, el hierro de estas columnas, o el aluminio, o los materiales, los elementos químicos raros que hay dentro de nuestros móviles, pues todos esos átomos se han formado en el interior de una estrella. Una vez en una charla, pues yo le conté esto y había una pareja eran unos chicos un poquito más mayores que vosotros, y después de la charla vinieron y dijeron, nunca nos habíamos planteado esto y nos ha cambiado un poco la visión de dónde venimos. O sea, yo nunca me había preguntado de dónde venían los elementos químicos que nos componen, ¿no? Y saber que todos esos elementos químicos, todos esos átomos se han cocinado dentro de una estrella y durante toda la historia del universo han acabado formando parte de nuestro cuerpo y de todo lo que nos rodea, pues es una cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Fijaos, lo que sucede en las estrellas es que los núcleos de las estrellas van funcionando y van cocinando elementos químicos cada vez más y más pesados. Entonces, pues hay algunas estrellas que lo que hacen es que se les acaba el hidrógeno en el núcleo y crean oxígeno y carbono. El carbono y el oxígeno se acaban y van formando elementos más y más pesados, y entonces la estrella tiene una estructura así como si fuera una cebolla. Tiene una capa de hidrógeno, luego aquí otra capa de hidrógeno que está fundiéndose, helio, carbono, magnesio, silicio, hasta que llega a formarse hierro en el núcleo de la estrella. Y cuando se llega a formar hierro pasa algo
bastante curioso, y es que el hierro, o sea, en lo que está hecho esta columna, el hierro es el elemento químico más estable que hay en la naturaleza. Entonces, el hierro de por sí no puede dar lugar a reacciones nucleares. Y entonces lo que sucede es esto, y es que la estructura de la estrella, como el hierro ya no puede dar reacciones nucleares, pues la estructura de la estrella colapsa y en una fracción de segundo explota. Esto que veis aquí es un vídeo, es una simulación hecha por ordenador, y entonces explota y todos esos materiales, todos esos elementos químicos que se habían cocinado dentro de la estrella, los lanza al espacio. ¿Vale? Entonces, en el espacio que antes estaba medio vacío y que solo tenía unos pocos átomos de hidrógeno y de helio, ahora resulta que está enriquecido por todos esos elementos químicos que se han creado dentro de la estrella. ¿Me seguís? O sea, tenemos la estrella, las primeras estrellas que solo tenían hidrógeno y helio, dentro de la estrella se cocinan los elementos químicos hasta el hierro, la estrella explota y lanza al espacio elementos químicos que antes no existían. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os pongo aquí. El espacio se enriqueció con elementos químicos que antes no existían, pero solo hasta el hierro. Entonces faltan piezas del rompecabezas. Fijaos, tenemos la tabla periódica vacía. Ya hemos avanzado desde que teníamos hidrógeno, helio y un poquito de litio al principio del universo, que estábamos ahí arriba, y ahora ya hemos llegado hasta aquí. Y hasta aquí, si contáis, solo hay 26 elementos químicos. Nos faltan hasta 100 y pico. ¿Y todos esos cómo se forman? ¿Cómo se forman los elementos más pesados? Pues aquí tengo que hacer un paréntesis para explicároslo, ¿no? Y ahora ahora necesitaría pues por lo menos 26 niños con móviles que fueran protones y 26 niños con móviles que fueran neutrones. Pero como entonces sería un mogollón, lo voy a hacer solo con 3, ¿vale? Entonces necesito ahora 3 protones y 3 neutrones. Sí, puede ser que no hayáis salido antes, pero bueno. Sí, bueno. ¿Tú que eres un lanzado? A ver, ¿vosotros qué queréis ser? ¿Protones? Da igual. Venga, encended el móvil. Vosotros sois los 3 protones y tú vente aquí. Y vosotros sois neutrones y yo voy a ser un neutrón, ¿vale? Fijaos, en esas explosiones, cuando se lanzan al espacio elementos químicos, se lanzan también, aparecen por ahí un montón de neutrones sueltos, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenéis un elemento químico que estaría formado por 3 protones y 3 neutrones. Os he dicho antes que lo que define el carnet de identidad de un elemento químico es el número de protones. O sea, si yo vengo aquí y me coloco con estos compañeros, tengo mi móvil apagado, yo soy un neutrón, seguimos siendo el mismo elemento químico. Pero bueno, hay unas reacciones que son muy curiosas, y es que yo soy un neutrón de estos que va paseando por ahí por el espacio, y entonces vengo y choco con el núcleo atómico. Y entonces sucede una cosa que tiene un nombre así un poco... es un nombre muy bonito, se llama una desintegración beta. Y entonces, de repente, el neutrón se convierte en un protón y sale disparado del núcleo un electrón. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que hay 1, 2, 3 y 4. Ya somos 4 protones. O sea, un átomo al que le ha chocado un neutrón, de repente se convierte en el elemento químico siguiente en la tabla periódica. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Gracias, chavales. Y este es el paréntesis que os quería explicar, pero un poco escenificado. Fijaos, esto es lo que hemos hecho antes con las linternas. A un elemento químico le caracteriza el número de protones en el núcleo. Un ejemplo químico. Este es el hidrógeno
Y hay un hidrógeno un poco especial que se llama deuterio, que tiene un protón y un neutrón, pero como tiene un protón sigue siendo hidrógeno. Y hay otro hidrógeno que se llama tritio, que tiene 3 partículas en el núcleo, pero como solo tiene un protón sigue siendo hidrógeno, ¿vale? Estos 3 elementos son hidrógenos. Y esos conjuntos, esos elementos se llaman isótopos, pero bueno, eso no nos importa mucho. Fijaos, la única forma de que un elemento químico cambie su documento nacional de identidad es aumentando de alguna forma el número de protones. Y entonces aquí tenéis un caso real. Aquí tenéis un, un átomo de plata que tiene 47 protones y 62 neutrones. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Viene un neutrón, de estos que están por ahí volando en las explosiones estelares, colisiona con el núcleo y de momento no ha pasado nada. De momento tenemos 47 protones, sigue siendo un átomo de plata, pero tenemos un neutrón más en el núcleo. Y entonces sucede este proceso que os he dicho de que el neutrón cambia de identidad. El neutrón se convierte en inestable, pasa a ser un protón y sale un electrón disparado del núcleo. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora tenemos 48 protones, tenemos un protón más y entonces hemos avanzado una casilla en la tabla periódica. Así es como se forman todos los elementos más pesados. Tenemos un núcleo, capturan un neutrón, el neutrón cambia de cara dentro del núcleo, se convierte en un protón y entonces ¡pling!, damos un saltito. Y este es el gráfico más técnico que tenéis. Fijaos, aquí tenemos el núcleo de plata, que tiene en total 109 partículas en el núcleo. Este simbolito rojo es absorbo un neutrón, se desprende un electrón y doy un salto. Cuando tengo cadmio, para que suceda este proceso, se tienen que absorber 5 neutrones. Y así voy escalando en la tabla periódica hasta que se forman los elementos más pesados. ¿Vale? Así es como podemos llenar la tabla periódica de elementos. Y cierro el paréntesis. Vamos a hacer un repasito a la historia del universo. Fijaos, aquí he puesto, no sé si la habíais visto en una diapositiva anterior, hace pues 13.600 millones de años, que es cuando se forman las primeras estrellas, esa primera generación de estrellas. Explotan, lanzan al espacio elementos químicos y ya tenemos un universo que es ya rico en elementos químicos que antes no existían. Y entonces, cuando el universo tenía 400 millones de años, o sea, desde nosotros, que estamos aquí, hace 13.400 millones de años se forman las primeras galaxias. Una galaxia es una agrupación de muchas estrellas. Nosotros vivimos en una galaxia, que es la Vía Láctea, que tiene del orden de 400 millones de estrellas. Y esa imagen, ese churro que veis ahí, pues no puede pareceros una galaxia muy atractiva, pero claro, es que los objetos que están muy lejos en el universo emiten muy poquita luz y es muy difícil hacer imágenes de ellas. Entonces, esto es una imagen hecha con un radiotelescopio, es decir, viendo cómo emite ondas de radio esa galaxia, y de momento es la galaxia más lejana que se ha observado en el universo. La luz que está llegando ahora mismo a los telescopios de esa galaxia salió de allí hace 13.400 millones de años, cuando ni siquiera nuestra galaxia existía. Y cuando nuestro Sol no existía, y obviamente cuando nuestro sistema solar no existía. ¿Vale? O sea, esto es una cosa que también en astronomía choca mucho. Y es que los astrónomos somos una especie de arqueólogos del tiempo. Es decir, nosotros miramos al espacio y vemos objetos muy lejanos que emitieron su luz incluso mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí. ¿Vale? Eso también es una cosa que cuando te enfrentas a ello por primera vez, pues te marea un poco. Fijaos, esta es nuestra galaxia. ¿Vale? Aquí se ha quedado el rótulo este de Tres Cantos, de un pueblo de al ladito de Madrid. Bueno, nosotros estamos aquí en una galaxia que tiene pues, del orden de 400.000 millones de estrellas. A partir del gas enriquecido por la primera generación de estrellas se formaron generaciones sucesivas. Y entonces, fijaos,
Aquí os hago un recorrido de qué es lo que ha pasado en la historia del universo hasta ahora mismo, ¿no? Aquí sucedió el Big Bang, que realmente no sabemos muy bien lo que pasó. Aquí, como os he dicho, había poquitos elementos químicos, hidrógeno, helio, litio, un poquito de berilio, se forman las primeras estrellas, se hacen grandotas, van generando elementos químicos y entonces enriquecen al espacio cuando explotan con elementos como carbono, titanio, oxígeno, silicio, nitrógeno, magnesio, hierro, calcio, pero los más ligeros, hasta el hierro. ¿Qué pasa en el universo? Pues que el gas que hay en el universo, enriquecido con todos estos elementos químicos, forma sucesivas generaciones de estrellas. Y esas sucesivas generaciones de estrellas pues también producen sus elementos químicos y ya tenemos el universo poblado con elementos químicos cada vez más y más pesados. ¿Vale? Aquí tenéis una tabla periódica donde os dice cuál es el origen de los elementos químicos, ¿no? Veis que el hidrógeno y el helio se formaron en el Big Bang, un poquito de litio también en el Big Bang, pero luego hay pues, estos elementos que tienen aquí en la tabla periódica la parte más amarilla, pues se crean en estrellas de neutrones. Ahora os hablaré un poquito de qué son estos objetos, porque son objetos muy curiosos. Y fijaos, esto, por ejemplo, ¿os acordáis de una de las primeras imágenes que os mostré al comienzo de la charla, que era una estrella que había perdido masa, había perdido las capas más externas? Bueno, pues estos son estrellas que en su día fueron como el Sol y son más viejitas y han perdido sus envolturas y están lanzando sus envolturas hacia el espacio, y lo que queda aquí en el centro, ¿veis? Es una estrellita bastante débil, y esas estrellas se llaman enanas blancas. Si alguien dentro de 4.000 millones de años, un astrónomo, estuviera viendo nuestro Sol desde lejos, vería ese proceso, vería que el Sol se le acaba el combustible. Primero lo que hará el Sol será hincharse, se convertirá en lo que se llama una gigante roja, invadirá la órbita de Mercurio, de Venus, de la Tierra, y luego las capas más exteriores se perderán por el espacio y lo que quedará en el centro es el núcleo del Sol completamente al descubierto, ¿no? Y para que os deis cuenta de lo raros que son estos objetos, imaginaos que os podéis ir a una enana blanca y ir con una cucharita y colocar un terrón de azúcar de enana blanca en un platillo. Bueno, pues en el otro platillo, para equilibrarlo, tendréis que colocar un hipopótamo. ¿Vale? 1 centímetro cúbico de material de enana blanca, es decir, del núcleo del Sol desnudo y compacto, tiene una densidad de más o menos una tonelada por centímetro cúbico. ¿Vale? Esto pasa para las estrellas como el Sol. Para las estrellas que son mucho más masivas que el Sol, pues por ejemplo, imaginaos una estrella que tiene 80 veces la masa del Sol. Cuando explota como supernova, pues lo que queda pueden ser dos cosas. Puede ser una estrella de neutrones, que es un objeto muy compacto, y esto es todavía más extremo que lo que os he comentado antes. Si fuerais una estrella de neutrones y colocáis un terrón de azúcar de estrella de neutrones en la báscula, aquí deberíais colocar 10 millones de hipopótamos para equilibrarlo. ¿Vale? O sea, veis que son cosas que se salen totalmente fuera de lo que uno pensaría. Porque uno dice, bueno, vale, que ya es una cosa bastante gorda que yo coloque un dadito, como un terroncito de azúcar en una báscula y que tenga que poner un hipopótamo en el otro platillo para equilibrarlo, pero que tenga que poner 10 millones de hipopótamos en el otro platillo para equilibrarlo, pues la cosa es un poco extrema, ¿no? Y más o menos hace 4.700 millones de años es como se formó el sistema solar. ¿Qué pasó? Pues que había materia en el espacio, enriquecida con todos estos elementos químicos. Esa materia se empezó a acumular por gravedad, se formó un disco muy grande,
de gas y de polvo, y dentro de ese disco se hicieron grumos. Y esos grumos son los planetas, ¿vale? Se formaron los planetas gaseosos, se formaron los planetas rocosos. La evolución del sistema solar es una cosa que todavía se está estudiando. No está muy claro por qué el sistema solar tiene la estructura que tiene, por qué tiene 4 planetas pequeñitos al comienzo, por qué tiene ese cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que son un montón de pedruscos, que hay pues cientos de miles entre Marte y Júpiter, y cómo tienen los planetas gaseosos y luego los cometas, ¿no? Otro problema que tienen los astrónomos que estudian el sistema solar es de dónde viene el agua que hay en la Tierra. O sea, no está muy claro si cuando se formó la Tierra el agua ya estaba aquí o si el agua vino en forma de cometas. Y hay teorías que dicen que los materiales que dieron origen a la vida en la Tierra también venían dentro de cometas, ¿vale? Entonces, hace 4.700 millones es cuando nuestro Sol empezó a hacer todas estas reacciones nucleares, y la idea que quiero que os llevéis a casa de esta charla es que los elementos químicos que nos componen y que componen todo lo que nos rodea ya existían cuando se formó el sistema solar. O sea, si ahora cogéis la botella de agua y en vez de fijaros en el hidrógeno, os fijáis en el oxígeno del H2O, resulta que el O de las moléculas de este agua se formaron en la generación previa de estrellas dentro del núcleo de una estrella. La estrella explotó, lanzó esos átomos de oxígeno al espacio, se combinaron con átomos de hidrógeno y cuando se formó el sistema solar o bien estaban en un cometa o bien estaban ya en la Tierra y al final vinieron a parar aquí. Pero el oxígeno que hay aquí, o sea, esto es muy antiguo. Esto es una de las cosas más antiguas que podéis ver en el universo y que quizá nunca os la habíais planteado. Aquí hay cosas que tienen una edad de 13.800 millones de años, el hidrógeno, que tiene una edad de 6.000 millones de años, que es cuando quizás se formó el oxígeno, y el vidrio, que está hecho de silicio fundamentalmente, de lo que están hechas la arena de las playas, pues también tiene del orden de 6.000, 5.000 millones de años, ¿vale? O sea, esto es muy antiguo. Por eso a mí siempre me gusta hacer la broma de que uno coge una botella de agua de estas mineral que os he puesto antes en una diapositiva y entonces ves la botella y dice caduca el 5 de julio de 2021. Pero ¿cómo va a caducar si esto tiene miles de millones de años, no? O sea, caduca por otras razones, porque no es bueno mantener el agua tanto tiempo en plástico, ¿no? Pero llevaos a casa esto de que todo lo que nos rodea y todos nosotros al final somos mucho más viejos de lo que parecemos, ¿no? Y muchas gracias. Aquí termino y nada, estoy dispuesto a... Estoy dispuesto a contestaros las preguntas que queráis sobre esto, sobre curiosidades que tengáis de astronomía. Y si las sé contestar, pues os lo diré, y si no las sé contestar, pues os diré que no lo sé, que es también una cosa muy sana. Dime. Que si, por ejemplo, cuando el Sol se apague, ¿qué van a hacer los seres vivos de la Tierra? Bueno, los seres vivos en la Tierra, si es que queda alguno, que bueno, es posible que queden... O sea, toda la evolución del sistema solar es bastante compleja. O sea, fíjate... ¿Sabes que hace 65 millones de años hubo un impacto muy grande de un cuerpo que tenía que tener bastantes kilómetros de diámetro y que fue el que causó la extinción de los dinosaurios? Bueno, en media hay impactos catastróficos sobre la Tierra cada 100 millones de años, ¿vale? Impacto catastrófico significa un impacto de un cuerpo grande que hace que las condiciones de la Tierra cambien tanto como para que se extingan especies, ¿no? Pero bueno, hay especies que sobreviven, ¿no? Los dinosaurios no progresaron y gracias a eso pues progresamos nosotros. O las especies de los simios y al final llegamos a nosotros, ¿no? ¿Qué pasará en el largo plazo? Pues fijaos, la historia es... El Sol lleva más o menos 5.000 millones de años quemando hidrógeno, esos 700 millones de toneladas, pero claro, como la masa del Sol es un 2 y 30 ceros, le queda todavía tiempo, ¿no? Pero cuando se le acabe el helio en el núcleo, empezará a hacer esto que os he comentado antes, ¿no? El hidrógeno. Tendrá un núcleo de helio, entonces la estructura de la estrella se empieza a hacer inestable y lo que sucederá es que se empezará a hinchar, ¿no? Entonces, desde la Tierra, ¿qué se vería? Pues desde la Tierra se vería una estrella que de repente se empieza a hacer más roja y más grande.
Eso es lo que se conoce como una gigante roja. Entonces, la gigante roja lo que hará será, primero, invadir la órbita de Mercurio. Y aquí en la Tierra empezará a subir la temperatura un montón. Luego invadirá la órbita de Venus. Y luego la atmósfera invadirá la órbita de la Tierra. Entonces, mucho antes los océanos se habrán evaporado, las especies que hay sobre la Tierra habrán desaparecido, y si queda algo, será vida en el subsuelo. Porque mis amigos los biólogos del Centro de Astrobiología lo que dicen, y además lo han comprobado, es que si tú perforas en la Tierra y te metes 600 metros por debajo de tierra, han encontrado bacterias, han encontrado vida dentro de piedras. Y esas bacterias necesitan luz ninguna, agua prácticamente ninguna, oxígeno ninguna, comen pirita, comen hierro. ¿Habéis estado alguna vez en Río Tinto, alguno? ¿Conocéis? Río Tinto es un río muy rojo, por eso se llama Río Tinto, que está en la provincia de Huelva, y es un río donde no hay peces, porque es un río muy ácido, y es rojo porque tiene muchos óxidos de hierro. Y entonces ahí hay unas bacterias que literalmente comen hierro, y sus productos de desecho son ácido sulfúrico, por eso el río es muy ácido. Y esos son algunos de los seres que mis compañeros biólogos llaman extremófilos, que son seres que viven en condiciones extremas. Entonces, dentro de 4.000, 5.000 millones de años, cuando al Sol se le acabe el combustible y la superficie de la Tierra haya quedado calcinada, si queda algo de vida, habrá que buscarla en el subsuelo y muy abajo. Pero queda tiempo, o sea que no te preocupes. Dime. ¿Cómo llegasteis a la conclusión de que pues hubo una explosión y todas las estrellas pues bueno se formaron y luego Vale, los elementos? eso es una buena pregunta porque, claro, te dicen, bueno, y tú no estabas allí para verlo, ni nadie, ¿no? Bueno, pues fijaos, esto nos tenemos que remontar casi hace un siglo, a la década de los años 20 del siglo pasado, de 1920 a 1930. Pues allí hubo un señor que a lo mejor os suena el nombre, que se llamaba Hubble, se escribe Hubble. No sé si habéis oído hablar del telescopio espacial Hubble, que hay veces que aparecen en noticias en la televisión o en internet. Bueno, pues este señor era un astrónomo y entonces lo que hizo fue lo siguiente. Dijo, voy a observar galaxias, ¿vale? Nosotros vivimos dentro de una galaxia. Hay una galaxia similar a la nuestra, no demasiado lejos, entre comillas, a unos 2 millones de años luz, que se llama la galaxia de Andrómeda. Bueno, él observó galaxias que estaban en todas direcciones del cielo y entonces vio que la mayoría de ellas se alejaban de nosotros. ¿Vale? Mirar hacia donde mirara, esas galaxias, esas agrupaciones de miles de millones de estrellas se alejaban de nosotros. Entonces, fíjate qué razonamiento. Dices, vale, si las galaxias se alejan de nosotros y yo le doy la vuelta a la película al revés, ¿qué pasa? Que hubo un momento en que todas estaban donde estoy yo. O sea, yo soy el centro del universo, mira qué casualidad, ¿no? Bueno, pues la respuesta a eso es que no. Y ahora se hace un símil. Y tú imagínate que tu universo es la superficie de un globo, ¿vale? Y tú pintas en el globo puntos con un rotulador. Y entonces soplas en el globo y lo hinchas. ¿Qué pasaría si tú te montas en uno de esos puntos? ¿Qué pasa con todos los demás? Se alejan de ti. Si tú te montas en cualquier otro punto, todo se aleja de todo en la superficie de un globo, ¿no? Bueno, pues así se llegó a la conclusión con esas observaciones que hizo este astrónomo Hubble en la década de los 20, hace 100 años, de que si todas las galaxias se están alejando de nosotros, lo que significa es que el universo se está expandiendo. Y entonces la conclusión es, si se está expandiendo, ahora sí, yo le doy la vuelta a la película y resulta que debió haber un momento en que todas esas galaxias estaban juntas, que el universo era mucho más denso, más caliente, pero hay teorías modernas
que te dicen que, bueno, que efectivamente el universo era muy compacto y muy denso y muy caliente hace 13.800 millones de años, pero que es posible que nuestro universo tenga un comportamiento cíclico. Es decir, que haya un momento en que la expansión del universo se pueda parar y contraerse y que no haya habido solo un Big Bang, sino muchos Big Bangs, ¿no? Pero eso es algo que todavía está en estudio y es un campo bastante complicado. ¿Más cosas? Otra. Espera, que no veo que si tenéis por aquí alguna cosa, dime. Que si podría el Sol, o sea, lo que has dicho de que se invadirá la esta de Mercurio y sí. ¿podría pasar otra cosa? ¿O cómo estáis seguros de que va a pasar eso? O no sé. Claro, eso es en parte estudios que se hacen con ordenador, pero en parte también mirando el cielo. O sea, las escalas de tiempo en la evolución de las estrellas, pues en la vida humana, en lo que tú vas a vivir, el Sol no va a cambiar. O sea, el Sol tiene un comportamiento cíclico, pero bueno, tiene ciclos de 11 años que tienen que ver con sus campos magnéticos, pero tú no lo vas a ver convertirse en esa gigante roja, ¿no? Pero nosotros los astrónomos lo que hacemos es observamos todas las estrellas que hay en el cielo. Y entonces puedes ver que hay estrellas de muy distintas clases. Entonces ves estrellas que hay que son muy grandes y muy rojas. Y dices, vamos a ver, y además puedes estudiar la composición, porque hay formas con instrumentos y cámaras que puedes colocar en los telescopios, estudiar la composición, ver qué elementos químicos tiene la superficie, o sea, son cosas bastante complicadas. Y entonces lo que se hacen son modelos con ordenador, o sea, tú coges el ordenador, tienes todas las leyes físicas que conoces que rigen pues la mecánica de fluidos, de cómo es una estrella, cómo puede una estrella mantener su estructura, si pesa tanto debería colapsar, pero como está muy caliente por dentro, pues se mantiene la estructura más o menos estable. Colocas todas las leyes de la física nuclear, o sea, cosas bastante complejas y haces que el modelo de ordenador que has hecho evolucione y entonces te dice que si tú tienes una estrella como el Sol y haces funcionar todas las leyes físicas, su evolución natural va a ser convertirse en una estrella así de esas grandes, ¿vale? Entonces, hay muchos modelos. Cuando Einstein se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Princeton, y le dijeron, ¿qué necesita usted para trabajar? Él, como era un físico teórico, él dijo, necesito un lápiz, un papel y una papelera. Y la papelera era para tirar a la papelera todos los modelos que no funcionaban, ¿vale? Los astrónomos estamos haciendo continuamente eso. O sea, nosotros tenemos unas observaciones, tú tienes en el cielo, puedes contar cuántas estrellas hay de cada clase y digamos que la teoría que tú tienes que elaborar tiene que explicar todo eso que tú ves en el cielo. Y entonces continuamente nos pasamos la vida tirando a la papelera o a la papelera del ordenador o a la papelera, cosas que no funcionan hasta que encontramos algo que cuadre. Y ahora mismo, digamos que lo que está todo bien redondito y funciona bien es este modelo de que estrellas como el Sol se expandirán, se convertirán en gigantes rojas, te quedará una enana blanca adentro y esas capas exteriores invadirán las órbitas de los planetas rocosos. Más cosas. Dime. Dentro de dentro de cuánto tiempo creéis que vais a saber, o sea, no me estoy explicando bien. Dentro de cuánto vais a saber si hay vida en Marte. Vale. Pues fijaos, ha habido desde más o menos hace 35 o 40 años misiones robóticas a Marte, ¿no? Y hasta ahora lo que han hecho las misiones robóticas ha sido, pues tienen unos aparatitos, rascan un poquito la superficie y entonces tienen una serie de reactivos y hacen unas reacciones químicas con unos compuestos que los bioquímicos llaman biomarcadores. Y entonces
Si dan un resultado positivo es que haya podido haber vida, o si no dan resultado, pues es que de momento no se ha encontrado nada, ¿no? En el año 1996, antes os he comentado que tenemos la suerte de han ido naves a Marte, pero no han vuelto, no nos han traído muestras de Marte, pero hay meteoritos marcianos en la Tierra. O sea, en 1996, pues unos exploradores polares en la Antártida se encontraron una piedra roja. Y dijeron, ¿qué pinta esto aquí en medio del hielo? Y entonces era un meteorito más o menos de este tamaño. Analizaron la composición y coincidía con la composición química que nos daban los robots en Marte. Bueno, pues abrieron ese meteorito y ahí había unas formas que parecían una especie de gusanitos microscópicos fosilizados. Entonces hubo bastante polémica y dijeron, caramba, bueno, no hemos encontrado vida, pero es posible que hayamos encontrado trazas de vida, o sea, fósiles en Marte. Ahora la opinión está muy dividida porque parece ser que esas pequeñas estructuras se pueden formar por procesos que no tienen nada que ver con la vida. Como os he comentado antes, los compañeros bioquímicos lo que dicen es que hay que perforar en Marte, ¿no? Entonces, este año 2020 va a ser un año muy marciano, porque se van a lanzar 2 misiones a Marte, aprovechando que, bueno, sabéis que el periodo orbital de la Tierra alrededor del Sol es 1 año, pero el periodo orbital de Marte pues son 2 años. Entonces hay veces que la posición de la Tierra y de Marte no es muy favorable. Entonces, aprovechando que la Tierra y Marte van a estar relativamente cerca, se van a lanzar 2 misiones a Marte que van a hacer unas pruebas un poquito más contundentes. Y ya hay previstas misiones a Marte para perforar al menos 2 metros. Entonces, ¿cuánto lo sabremos? Yo creo que en los próximos 10 años se podrán tener evidencias de que quizá, o sea, si no hay vida en Marte ahora, de que quizá la hubo o no la hubo. Y luego hay otro campo, que este es todavía un poco más difícil, y es que no sé si sabéis que hace 25 años el único sistema planetario que se conocía era el sistema solar. Y hace 25 años se descubrió el primer planeta orbitando otra estrella, ¿vale? De hecho, este año el premio Nobel se lo han dado a los 2 astrónomos, eran suizos, que descubrieron ese primer planeta orbitando otra estrella, una estrella que era similar al Sol. Y ahora mismo ya se conocen del orden de 4.100 planetas que están orbitando estrellas que están relativamente próximas a nosotros. De hecho, la estrella que está más próxima a nosotros es una estrella que no se ve desde el hemisferio norte, que se llama Próxima Centauri y que está a 4 años luz. 4 años luz significa que si quisiéramos ir a esa estrella, tardaríamos 4 años a la velocidad de la luz. Eso es mucho, y no tenemos naves que viajen a la velocidad de la luz. Esa estrella, por cierto, tiene 2 planetas orbitando alrededor de ella, ¿no? Dice, bueno, pero podemos hacer una nave espacial que vaya a 90.000 kilómetros por hora, que eso es bastante. 90.000 kilómetros por hora significaría llegar a la Luna en 4 horas, más o menos. Lo que pasa es que para llegar a esa estrella, a Próxima Centauri, en una nave que viaja a 90.000 kilómetros por hora, tardaríamos 50.000 años. O sea, es ciencia ficción. Saldríais de la Tierra y sería pues como en las películas estas de ciencia ficción donde hay una nave, os olvidáis de la Tierra, os olvidáis de todo lo que dejáis allí, pero tendrían que pasar generaciones y generaciones, 50.000 años de viaje, hasta llegar a esa estrella y poder ver en esos planetas si hay vida, y eso es la estrella más próxima. Pero como hay astrónomos e ingenieros muy listos, pues lo que se están haciendo es, están desarrollando instrumentos y cámaras para intentar analizar las atmósferas de esos planetas, desde aquí, desde la Tierra, o desde misiones espaciales que orbiten la Tierra.
Si hubiera un equipo de astrónomos y de químicos y de bioquímicos muy listos que estuvieran viendo nuestro sistema solar desde muy lejos y miraran a la Tierra con sus telescopios, ellos podrían adivinar que en la Tierra hay vida. Porque en la atmósfera de la Tierra hay una mezcla de gases, aparte del aire, pues tienes CO2, tienes metano, tienes ozono, tienes agua, y entonces los químicos y los bioquímicos te dicen que esa mezcla de gases que hay en la atmósfera de la Tierra no se puede mantener si no hay procesos biológicos. Entonces también dentro de, yo creo que 10 años, va a ser posible analizar las atmósferas de planetas rocosos que están orbitando otras estrellas y va a ser posible decir, bueno, pues la mezcla de gases que yo veo en las atmósferas de esos planetas, según la química de la vida que nosotros conocemos, puede tener un origen biológico o no. Pero yo creo que en vuestra vida, que ojalá os quede mucha por delante, vosotros vais a ver a alguien pisando Marte por primera vez. Hay quien dice que la persona que pise Marte ya ha nacido, puede ser un niño como vosotros. Y yo creo que desde luego yo soy optimista y yo creo que vais a ver la noticia de las primeras evidencias de que quizá hubo vida en Marte o en otros planetas. Pero se tardará todavía unos poquitos años. Más cosas. Por aquí. Espera que llegue el micrófono, que esto se está... Dime. Se oye, se oye. Esta es una pregunta interesante. Venga. Sí, la ciencia está hecha de preguntas interesantes y luego el asunto es darle también respuestas que lo sean. Dime, sin miedo. ¿Quién fue la primera persona que dijo quiero descubrir qué ha pasado? O la primera pista que encontrasteis para saber que pasó algo antes de todo eso. A ver, ¿te refieres a astronomía o en general? Astronomía. Pues mira, si te remontas a... yo creo que tienes que irte hasta hace... Bueno, yo creo que tienes que irte, fíjate, hasta la época de las cavernas. O sea, y no te voy a poder decir ningún nombre, porque tú imagínate cuando no había nada, cuando nuestros antepasados vivían en cuevas y bueno, a lo mejor ya habían descubierto, quizá por casualidad, el fuego, pues de un rayo y una tormenta, y lo habían podido mantener, y luego se dieron cuenta que esto también es un proceso de descubrimiento, que a lo mejor vosotros lo veis ahora y no es tan sencillo, que eso que se producía con un rayo lo podían producir frotando maderas, y bueno, lo habéis visto montones de veces, ¿no?, en películas y documentales. Pero imagínate que llega la noche y entonces tú, si no hace mucho frío, sales allí a la puerta de la cueva y entonces empiezas a ver cosas. ¿Y qué ves? Pues ves que, y esto no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, si tenéis la suerte, venís de Pinto, ¿no?, que es un sitio donde todavía hay bastante contaminación lumínica, pero si tenéis la suerte de haber ido a una zona más oscura del campo, lo que veréis es que, y lo que veían nuestros antepasados, es que el cielo de verano y el cielo de invierno son distintos. Cada día el cielo, o sea, las estrellas que ves son las mismas, pero si tú te asomas al cielo cada noche a la misma hora, ves que la posición de las estrellas ha cambiado, ¿vale? ¿Qué veían también? La luna. Lo de la luna, pues no deja de ser sorprendente. Veían que cíclicamente la luna pasaba de estar iluminada, aquello que sería, no tenían ni idea de a qué distancia estaban, a pasar a cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente. Pues son los primeros calendarios más que solares eran lunares, ¿vale? El sol, ahora los días ya se están alargando, pero también es algo que observarían, dirían, caramba, ¿por qué en verano el sol está más tiempo fuera que dentro? Entonces se empezaron a preguntar todas estas cosas. Lo que pasa es que no tenían herramientas hasta que llegaron pues
egipcios, babilonios y griegos para desarrollar un poquito herramientas que les permitieran estudiar un poco el cielo, ¿no? Algo que ya se hacía en esas civilizaciones antiguas eran predecir eclipses, cosa que no es sencilla, ¿no? Entonces, no te puedo decir que haya una primera persona, porque esto todo ha sido un cúmulo de, escalones. Y luego, digamos que en la astronomía moderna, ¿qué sucedió? Pues, aunque siempre se dice que Galileo inventó el telescopio, realmente no fue él. O sea, fueron los ópticos de aquella época que, bueno, realmente lo que inventaron fue una especie de anteojo, un catalejo, ¿no? Y Galileo lo que hizo es, voy a mirar el cielo a ver qué hay por ahí. Y Galileo pues descubrió los cráteres en la Luna, descubrió los 4 satélites de Júpiter, que se pueden ver con un telescopio pequeñito. No sé si habéis tenido oportunidad de hacerlo. Vio también, esto hay que hacerlo con cuidado y esto no lo hagáis nunca, observar el Sol directamente con un telescopio. Entonces, ahí digamos que es donde empezó la astronomía moderna, con el uso del telescopio. Pero antes del telescopio, pues hubo gente, que no sé si os sonarán los nombres, como Kepler, que lo que hizo fue, con instrumentos, simplemente midiendo ángulos y brillos un poco a ojo, porque él no tenía telescopio, él dedujo cómo eran las órbitas de los planetas en torno a la Tierra, y luego eso le dio pie a Newton, que sí que habréis oído hablar de él, para enunciar la ley de la gravedad. Entonces todo esto ha sido un escalón. Y ahora, pues afortunadamente, estáis viviendo vosotros en la explosión de las tecnologías. O sea, va a haber cada vez telescopios más grandes, instrumentos y cámaras más precisos, y de aquí a 20, 30 años pues se van a hacer descubrimientos tremendos. Más cosas. ¿Por allí? ¿Querías preguntar? No, es que como has levantado 2 dedos... Hay una pregunta que me sorprende que no hayáis hecho ninguno. Porque siempre los chavales me preguntáis esto. Y es, ¿qué es un agujero negro? ¿Alguien me lo sabe decir, qué es un agujero negro? Un agujero negro pues es aquello en el espacio que se traga toda la luz que hay alrededor y por eso pues se llaman agujeros negros, porque no hay luz, porque se la tragan. Fijaos, un agujero negro... De hecho, hay agujeros negros... Pues sí, aplauso. Un aplauso. Fijaos, hay dos tipos de agujeros negros y tu definición es muy buena. ¿De dónde salen los agujeros negros? Pues fijaos, antes me he quedado en los hipopótamos y os he dicho, imaginaos una estrella de 80 veces la masa del Sol que explota, ¿no? Entonces lanza al espacio pues, los elementos químicos que haya producido en el núcleo, lanza al espacio su envoltura y lo que queda, os he dicho, es una estrella de neutrones, pero ahí hay que matizar un poquito, porque lo que queda pueden ser 2 cosas. Si lo que queda después de la explosión, después de esas 80 veces la masa del Sol que han salido por ahí disparadas, tiene... Aquí hay un número que todavía se mueve un poco, pero si tiene menos de 2 veces la masa del Sol, eso se convierte en una estrella de neutrones, esa cosa que es muy densa. Pero si tiene más de 2 veces la masa del Sol, aquello es un agujero negro. Y aquí ya no se puede hablar de hipopótamos, porque lo que tenéis es, imaginaos, 4, 5 veces, 6 veces la masa del Sol metidas en la cabeza de un alfiler. O sea, un número que es un 6, o un 8, o un 10 y 30 ceros detrás en kilogramos metidos en la cabeza de un alfiler. Bueno, pues eso tiene tal campo gravitatorio que, como ha dicho vuestra compañera, y esto ya son cosas que tienen que ver con relatividad y con Einstein, tiene tal campo gravitatorio que la luz se la puede tragar el agujero negro. Y esos agujeros negros de los que os hablo, que tienen 3, 5, 10 veces la masa de una estrella metida ahí en una cabeza de un alfiler, estos vienen de explosiones de estrellas. Pero en los centros de las galaxias, incluida nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay agujeros negros que se llaman supermasivos.
O sea, hay agujeros negros que pueden tener millones de veces la masa del Sol, ¿vale? Y son también objetos muy particulares, algunos pueden ser muy activos, pueden tragarse estrellas y pueden producir fenómenos muy energéticos alrededor. Pero básicamente eso es lo que es un agujero negro. Gracias por la ayuda. Más cosas. Por aquí. ¿A dónde va la luz que se traga? Es una buena pregunta porque, mira, si tú miras un libro, aunque sea sencillito, que hable de agujeros negros, te dirá que el agujero negro, o sea, esa cabeza de alfiler de la que te he dicho, los físicos teóricos que se dedican a esto le llaman singularidad. Esa es una palabra muy rara, pero singular significa algo que es extraño, ¿no? Cuando una cosa en la naturaleza es singular, es porque es raro. Pues los físicos le llaman eso una singularidad. Y luego el agujero negro tiene una frontera que no es una frontera física, no es una frontera que esté dura, donde tú te puedes poner de pie, que se llama horizonte de sucesos, ¿vale? Es un nombre bastante bonito. Y el horizonte de sucesos es, suponiendo que tú te pudieras poner a esa distancia de la cabeza de alfiler, de la singularidad, es una esfera en la cual, si tú te pudieras poner de pie, tendrías que, para salir de la atracción del agujero negro, tendrías que salir con la velocidad de la luz. Vale, dentro del agujero negro, debajo de ese horizonte de sucesos, no sabemos lo que pasa. Por eso, no puedo hablarte de hipopótamos, ni de densidades, ni de nada del agujero negro, porque no se sabe en qué estado está la materia que hay dentro del agujero negro. Y la información que hay dentro del agujero negro, aunque los físicos teóricos tienen herramientas para saber qué pasa allí dentro, pero la cosa es complicada, se pierde. Entonces, digamos que la luz se la traga y debajo del horizonte ese de sucesos no sabemos lo que pasa. Más cosas. ¿Por aquí, por este ala del Parlamento, no hay nada? Ah, sí. Que, a ver, cuando, por ejemplo, en el espacio hay fuerzas gravitatorias, ¿no? Cuanto más grande sea un objeto, mayor es la fuerza. Sí, señor. Pues aquí en la Tierra pasa algo parecido, en la superficie. Cuanto más grande es un objeto, estamos atraídos, aunque sea mínima fuerza. Claro, claro. O sea, tú estás ejerciendo una fuerza gravitatoria sobre mí y yo sobre ti. Y no sé si habéis visto alguna vez la formulita de la ley de Newton. O sea, la fuerza con que tú me estás atrayendo a mí o yo a ti es tu masa multiplicado por mi masa y dividido por la distancia al cuadrado que nos separa, ¿vale? O sea, yo estoy ahora mismo, imagínate que yo estoy a 2 metros de ti, más o menos, ¿vale? Como la fuerza es proporcional al cuadrado de la distancia, si yo me acerco 1 metro a ti, ahora la fuerza con la que tú me atraes es 4 veces mayor que antes, ¿vale? Pero si ahora cogemos toda la masa de todos los niños que estáis aquí y la sumáis, pues, y veis la atracción que eso está teniendo, que la está teniendo sobre una persona que esté ahora mismo en la Plaza de España, que está pues a menos de 1 kilómetro de aquí, pues una fuerza pequeña, pero sí. O sea, estáis haciendo una fuerza que es proporcional al producto de las masas de los dos objetos y es tanto menor, está dividido por el cuadrado de la distancia. Por allí. ¿Cuál es la motivación que has tenido para llegar a ser astrólogo? Astrólogo, no. No. Astrónomo. Astrónomo. Astrónomo, astrónomo. A ver. Pues fijaos, hay varias cosas y muchas veces, pues bueno, cuando estás estudiando te llama la atención muchas cosas. O sea, yo cuando estaba estudiando pues me gustaba la física, me gustaba la historia, me gustaba la filosofía, pero muchas veces hay cosas que suceden, no sabes muy bien por qué,
y sobre todo si tienes un profesor que te motiva en esa materia, pues dices, caramba, esto hay cosas interesantes, ¿no? Entonces, en parte eso me sucedió a mí cuando tenía más o menos vuestra edad o era un poquito mayor, que tuve un profesor de física que pues, nos motivaba mucho y nos enseñaba bastantes cosas. Y luego pues yo me iba a la biblioteca de mi pueblo y había libros. En aquella época pues todavía no había internet, cuando yo era un crío, y leía cosas. Y luego coincidió cuando yo ya decidí estudiar la carrera de Ciencias Físicas, que es lo que tienes que estudiar para ser astrofísico, pues coincidió con una serie que pusieron por la televisión que se llamaba Cosmos. No sé si habéis oído hablar de un astrónomo que ya murió, pero quedaos con el nombre y cuando lleguéis a casa buscarlo en internet, que se llamaba Carl Sagan. Sagan, ¿vale? Quedaos con la palabra saga y Sagan. Bueno, pues este hombre hizo una serie que tenía como 15 capítulos, también escribió un libro que se llamaba Cosmos. Él era un astrofísico que estudiaba planetas, le gustaba estudiar el sistema solar, y entonces era una serie divulgativa que hablaba pues, de la Tierra, del espacio, de las galaxias, del universo, y esa serie a mí me pilló justo en medio de la carrera. Antes la carrera de físicas, lo que ahora se llama el grado, duraba 5 años, ahora dura 4, y en los 2 últimos años teníamos que escoger la especialidad. Pues hubo compañeros míos que estudiaron electrónica, otros que estudiaron física teórica, y entonces a mí en segundo y en tercero me pilló esa serie en la tele y me impactó. Y entonces pues me fui por ese lado, y yo estoy seguro que si hubiera elegido cualquier otra especialidad de física, pues os estaría aquí contando cosas muy interesantes. Y ahora pues que tengo compañeros en mi instituto que son bioquímicos y que estudian el origen de la vida, por ejemplo, pues yo siempre digo que si existiera la reencarnación, a mí me gustaría volver a nacer y estudiar a lo mejor bioquímica, porque eso es otra de las cosas apasionantes. O sea, ¿qué pasó aquí cuando la Tierra ya más o menos se había formado para que haya vida? Y primero, ¿qué es la vida? ¿No? O sea, digamos que lo que tienes que tener alrededor es un poco de motivación. O sea, si hay algo que te llama la atención y haces un poquito de esfuerzo por enterarte de cómo van las cosas y además tienes profesores que te motiven, yo creo que el trabajo de tu futuro está más o menos encaminado. ¿Por qué? Gracias, pero no hace falta que me aplaudáis. Bueno, si aplaudís, aplaudid la pregunta, que la verdad es que están... A ver, por aquí. ¿Cómo se crearon los primeros átomos? Eso es una buena pregunta y una muy difícil pregunta. Ha preguntado que cómo se crearon los primeros átomos, y la verdad es que es una pregunta que necesitaríamos pues casi otra charla de 1 hora, porque claro, os he dicho, si te has dado cuenta, la habrás visto en esta pantalla tuya, que he dicho la tabla periódica cuando el universo tenía 20 minutos, pero ¿qué pasaron en esos 20 minutos? Bueno, pues resulta que pues pasaron bastantes cosas. Bueno, lo primero, ¿sabéis lo que significa la palabra átomo? Átomo significa sin partes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto es una palabra griega y ya hubo gente que sin ningún instrumental dijo, bueno, pues de lo que está hecho la materia son partículas pequeñitas que no se pueden romper. Bueno, hoy sabemos que los protones y los neutrones sí se pueden romper. Están hechos de otras cosas. Y están hechos de unas partículas que se llaman... ¿Alguien lo sabe? Los protones y los neutrones están hechos cada uno de 3 partículas más pequeñitas que se llaman quarks. ¿La habéis oído alguna vez? Bueno, ¿eso cómo se ha adivinado? Pues se ha adivinado, sabéis que
hay unas máquinas enormes, en Suiza hay una, que se llaman aceleradores de partículas, que lo que hacen es que cogen grupos de protones, los empiezan a acelerar, dan vueltas en un anillo gigante, utilizan campos eléctricos y magnéticos, los hacen chocar y como si fuera un cascanueces gigante, ven qué pasa en esas colisiones de protones. Y resulta que en esas colisiones de protones se rompen los protones y se descubren partículas más pequeñitas. Bueno, pues lo que se supone que sucedió en el universo es que conforme tú te vas a momentos cercanos al Big Bang, donde la temperatura del universo era enorme y la densidad era enorme, es que la energía, habéis visto que hay una equivalencia entre masa y energía, hubo una transformación de energía en masa y se formaron un montón de estas partículas subatómicas, ¿vale? Estos quarks, había otras partículas que se llamaban gluones, que eran los que pegaban los quarks entre sí, o sea, cosas bastante complejas, ¿no? Esto es un modelo, esto también está hecho con ordenador y tal, ¿no? Y en los físicos teóricos pues les cuadran, aunque todavía hay cosas un poquito, bueno, cosas por descubrir. Pero básicamente lo que pasó antes de esos 20 minutos, desde el Big Bang hasta los 20 minutos, fueron procesos muchísimos más energéticos que más o menos se pueden reproducir en los aceleradores de partículas, pero más o menos. O sea, nunca podrás llegar a las densidades, ni a las temperaturas, ni a las energías que había allí, por lo menos con los instrumentos que tenemos ahora en Tierra. ¿Vale? Más cosas. A ver, de los escaños aquí del grupo parlamentario del centro, ¿hay más preguntas? ¿No? ¿No? ¿Y por aquí? ¿No? ¿Os la habéis pasado bien? Vale, la idea... Un minutillo. La idea que os tenéis que llevar a casa de esta clase, que yo creo que ha sido divertida, yo me lo he pasado bien, es esta. O sea, miráis a vuestro alrededor. Bueno, y no os he comentado nada acerca de otras cosas raras que pasan en el universo, pero si queréis, el año que viene en el ciclo venís otra vez y hablamos de otra cosa. Pero mirad a vuestro alrededor y todo lo que hay a vuestro alrededor y todo lo que os compone está hecho de átomos, moléculas, compuestos químicos, y entonces separad, si queréis, el hidrógeno, el helio, que en la tabla esa periódica divertida lo que venían eran los globos. Cuando veis estos globos que venden, los globos estos que parecen metálicos, que están flotando, esos están llenos de helio. El helio también se formó en su mayor parte cuando el universo era muy joven, pero todos los demás elementos químicos, o sea, si le seguís la pista esta mañana que todos habréis desayunado o habréis desayunado un vaso de leche o os habéis tomado un yogur y en el vaso de leche había un átomo de calcio que se va a fijar en vuestros huesos, o si habéis comido pescado y anoche y ahí había fósforo, pensad que esos átomos se han creado dentro de una estrella hace miles de millones de años. Esa es la idea que quiero que os llevéis, ¿vale? Pues gracias.